análisis a través de la Biblia, la luz que da el conocer la Escritura, el tratar de entender los fenómenos actuales, los que vivimos día a día, con el prisma de la Escritura, con el lente que nos permite ver claramente, agrandado el concepto de fondo. Ese es el objetivo del programa y por eso agradezco sus palabras de aliento. Han venido, y no pocas, gracias a Dios, y de muchos sectores. Gente de todas las, podríamos decir, de los rincones, y literalmente rincones del país, de Guayaquil, de Quito, han tenido la gentileza de darnos una voz de aliento, lo cual agradecemos primero a Dios sinceramente y a ustedes también, queridos televidentes, hayan o no podido expresar este deseo que tenemos de complacerles a todos ustedes para ir al fondo de los temas, para tratar de entender algo mejor de lo que está pasando en el país y en el mundo. Y comencemos por el mundo. Tenemos una noticia espectacular, pero espectacular, cortesía de Coavisa. Un hombre que tiene pulmones de acero, lo van a ver, es una noticia que conmueve. Adelante con esta información. La historia de Paul Alexander, originario de Dallas, Texas, se remonta al verano de 1952, cuando con apenas 6 años contrajo la polio, epidemia que en aquel entonces estaba en su momento más álgido en Estados Unidos. El cuerpo de Paul rápidamente se degeneró, hasta quedar paralizado, y a partir de ahí, su vida dependió de esta máquina, creada en 1920. Se le denomina pulmón de acero, una cámara metálica y sellada en la que el paciente ingresa hasta el cuello. Mediante bombas, aumenta y disminuye la presión, haciendo que los pulmones se expandan y se contraigan, permitiendo respirar. Miles de menores corrieron con esta suerte en Estados Unidos hasta la llegada de la vacuna contra la polio. A diferencia de gran parte de los afectados, Paul logró vivir durante 7 décadas y se convirtió en una de las últimas personas en el mundo con un pulmón de acero. Pese a su condición, decidió ingresar al colegio, luego a la universidad, y en 1984 obtuvo su título como doctor en Derecho e incluso ejerció. Mucha gente se volvería loca en el hospital, pero te adaptas y aprendes a hacer lo necesario para lograr tus metas y tus sueños con la ayuda del pulmón de acero. Paul Alexander logró plasmar sus memorias en un libro llamado 3 minutos para un perro, mi vida en un pulmón de acero, obra que tardó 5 años en realizar y que él mismo escribió gracias a un bolígrafo sujeto a un palo que llevaba en la boca. Este miércoles se conoció que Paul Alexander falleció el lunes 11 de marzo, a sus 78 años. Debido al COVID-19, su historia se convirtió en una inspiración para muchos. En una sola palabra, admirable, admirable. Si alguien hubiera tenido, comillas, derecho de pedir la eutanasia, ese sería Paul Alexander. Años, desde el año 1952, en que cayó herido por una enfermedad terrible. Hoy, afortunadamente, gracias a Dios, controlada. Y pienso en el versículo, los ojos de Jehová Dios velan por la ciencia. Gracias a Dios, una vacuna que se pone rápidamente en el hombro de los niños evita que terminen como Paul y como miles de niños en esa época, los años 50. Pero este hombre, en lugar de rendirse y decir, quiero una muerte digna, quiso una vida digna y nos ha dejado un ejemplo de cómo se puede escribir un libro con una vara, y utilizo esto porque es muy, muy visible, con una vara en la boca, a modo de un pequeño martillo, iba tecleando letra por letra en un tablero de computador. Escribió un libro, así, letra por letra. Mi vida. Qué impresionante, qué honroso debe ser para Dios ver gente que ama tanto lo que Dios le dio, gente que ama tanto las cualidades y talentos que no se quedaron porque una enfermedad infame como es la polio, una enfermedad infame le cayó porque en la época no había vacunas. Pero si esto es una lección de vida, la de Paul Alexander, que estudió su colegio,
que estudió la universidad y se graduó de abogado y ejerció la profesión. Si esto es un ejemplo para el tema de la vida, y me referí muy rápidamente y respetuosamente también, desde luego, por el tema de la eutanasia, también es un profundo llamado de atención, queridos amigos televidentes, profundo llamado de la atención, porque hoy, año 2000, lo que estamos viviendo, 2024, hay gente que anda pensando por la influencia de malos elementos que a nivel mundial han comenzado una ola de que las vacunas son malas, de que las vacunas son peligrosas, de que las vacunas tienen aquello. Hay gente aquí en el Ecuador, y yo lo conocí hace poco, en una escuelita de la zona de Calderón, en donde de un grupo como de 30 niños no se vacunaron por pedido de los padres alrededor de 14, porque los padres opinan que las vacunas no, etcétera, etcétera. Dios no permita que en el Ecuador, de esas familias que no han dejado vacunar a sus hijos terminen así, como Paul Alexander, totalmente paralizados toda la vida, simplemente porque la demencia de algunos, que contamina a otros, el mal se reproduce bien rápido, ¿no? La demencia de algunos que contamina el buen juicio de otros hace que no vacunen a sus niños cuando hay vacunas, y la polio, una enfermedad horrenda, horrorosa, como lo acabamos de ver en el ejemplo de Paul Alexander y de miles de niños en esa época, porque la polio puede hoy prevenirse con una simple dosis de vacuna, que en algunos casos inclusive es oral, ni siquiera pinchazo. ¡Qué ejemplo! ¡Qué hermoso encontrar estas luces de vida que aparecen! Luces de vida. La próxima semana ofrecemos, a nombre de la producción, presentar otro destello de vida, pero de entusiasmo. Una señora que fue detenida en Italia por manejar sin licencia o con licencia caducada. Lo vamos a presentar porque esos son ejemplos de vida. Pero también aquí en el Ecuador hay ejemplos de superación. La semana pasada presentamos una noticia que tiene relación con una segunda que las vamos a unir precisamente para poder comentarlas juntas, porque en el Ecuador también hay gente que le mete ñeque a la vida. A pesar de todas las dificultades, le mete ganas, le mete gusto. A pesar de todas las dificultades, le mete un horizonte que deberíamos todos aprender de ellos. Y no importa la edad ni la condición, grandes, adultos o también niños. Adelante con estas dos informaciones cortesías de Ecuavisa. Hace 3 años, Freddy sufrió un accidente de tránsito que lo dejó postrado en su cama. Con el 100% de discapacidad, ahora maneja en autopistas y carreteras su camioneta manual del 2010. Así trabaja en una ferretería transportando materiales. Acelera. Conducir fue posible tras una adaptación en el taller Ortotec, al que llegó por recomendación de otras personas con discapacidad. Aquí conoció a Miguel Trujillo, un hombre en silla de ruedas, que motivado por la necesidad de movilizarse, aprendió a adaptar carros y ahora trabaja en esto. Juntos lo modificaron con un sistema personalizado en 3 días. Y de ahí ya dependió de mi proceso de práctica, que me tomó, yo creería que 1 mes. En cada caso la adaptación es diferente. Para Freddy se diseñó 5 mandos en el volante. Al no mover sus manos ni las piernas, empuja las palancas con la fuerza de sus hombros. Usaron rulimanes y fierros industriales, algunos importados y otros hechos con creatividad en el taller. Todo se fabrica sin certificación y sin control de ningún ente. Lo hacen empíricamente desde hace 15 años. Más del 50% de las piezas las diseñamos, las fabricamos manual o artesanalmente. Este es uno de los talleres más confiables y recomendados por fundaciones de personas con discapacidad. Hasta Miguel han llegado personas preocupadas por fallas en las adaptaciones hechas en otros lugares. Casos en los que usan tuercas de bicicletas, cables de freno muy delgados y alambres que resultan inseguros y pueden causar accidentes. Uno de los retos para las 4.179 mujeres y 13.523 hombres con discapacidad que conducen en el país es no tener sitios certificados y seguros que modifiquen los autos de acuerdo a las necesidades. Televistazo solicitó una entrevista sobre este tema a la Agencia Nacional de Tránsito y al CONADIS. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. En el 2022, 14.934 vehículos fueron importados con carnés de discapacidad. Y solo el 21% tenía adaptaciones ortopédicas. Los motivos para no comprar los modificados es que no son personalizados. El precio también incide, pues no está dentro del alcance de todos, pese a ser vehículos exonerados.
700 niños y jóvenes de entre 5 y 16 años expusieron sus conocimientos en robótica en el torneo nacional que se efectuó en Quito. Increíblemente emocionada y muy nerviosa porque es la final. Este año participaron 136 equipos en 3 categorías divididas por edades. Cada delegación presenta un proyecto innovador de robótica, autocontrolada o autónoma. El torneo está definido por una red de instituciones que tienen una particularidad y es que tienen robótica a nivel curricular, es decir, que desarrollan la materia de robótica. En la competencia, los prototipos participantes deben cumplir ciertas pruebas, como ejecutar una orden de recolección de cubos de manera precisa y rápida. Cada año va cambiando el reto. Entonces, en esta vez a nosotros también como jueces nos toca evaluar su libro de ingeniería, donde anotan todo el desarrollo y proceso para llegar a crear un robot. Cada propuesta prueba el ingenio, los conocimientos y la concentración de los participantes. Durante 5 meses elaboran un proyecto que incluye la planificación, además del registro paso a paso de la construcción. Este año los ganadores de la competencia fueron los estudiantes del colegio Marie Clarac. La verdad es una maravillosa experiencia, es lo mejor que me ha pasado. Trabajamos mucho con mi equipo para lograr esto, entonces se siente satisfactorio. Quienes representarán al país en el Mundial de Robótica a desarrollarse en Las Vegas, Estados Unidos. Muy buen reportaje de Alex Ceballos de Coavisa, muy buen reportaje de la Competencia Nacional de Robótica. Y yo quiero unir las dos informaciones por una sencilla razón. Imagínense ustedes qué privilegio tan espectacular para esos niños, en definitiva, porque las edades de ellos eran entre 5 y 10 años, los equipos, categorías entre esas edades. Qué privilegio para esos niños y niñas el tener una formación tan dinámica, tan avanzada en la vida, tener una escuela o un colegio, una institución que profundice tanto el conocimiento desde tan temprano, que esos muchachos cuando estén en colegio no los para nadie, y cuando estén en la universidad serán realmente punta de la tecnología, porque tienen su cabeza y su corazón diseñado para ser creativos, para ser unos técnicos del más alto nivel. Pero imagínense ustedes, qué espectacular hubiera sido que el de la noticia anterior, el dueño de ese taller, que no tiene ningún título universitario, que no tuvo la oportunidad de estudiar en un colegio técnico o politécnico, en una institución especializada, adolece también de un problema de movilidad por causa de una parálisis, un accidente. ¿Qué hubiera sido de Miguel Trujillo, el de la primera noticia, si hubiera tenido desde muy pequeño la oportunidad de aprender la ciencia que los chicos del Concurso Nacional de Robótica desde tan pequeños sí tienen? Esa es la diferencia que hace un sistema educativo público, generalmente no con las cualidades, la fuerza, el empuje y las capacidades para transmitir las herramientas para que la gente se supere en la vida, con aquellos colegios que son un privilegio, un buen privilegio, un correcto privilegio, porque pagan por ello, colegios privados y escuelas privadas que dan herramientas para que esos niños tan pequeños estén diseñando robots para tareas concretas. Esto es lo que hay que remediar en el país. No podemos dejar como ecuatorianos y como creyentes, no podemos dejar de decir que no es cuestión de meterle plata a la educación, porque la Constitución dice que cada año tiene que subir un tanto por ciento del presupuesto en educación y salud. La salud un desastre, la educación con tantas limitaciones. Y como vemos, ninguno de los dos cumple los fines más altos que debería tener. Solamente suben los presupuestos y el derroche, el malgasto. Hoy, hace poco, antes de venir acá al canal, escuchaba que un alcalde y no lo voy a mencionar porque no se trata de humillar a nadie, pero sí de hablar claro. Un alcalde de una de las ciudades más importantes de la costa ecuatoriana, el año pasado, 2023, se dio el lujo en dos eventos, Navidad y otro más, de celebración,
se dio el lujo de gastar $1 millón en celebraciones y pretende hoy en el 2024 traer a un Ricky Martin. ¿Para qué? Para otra celebración que cuesta $500,000, $600,000, $700,000, pero no hay plata para el alcantarillado, ¿no, señor alcalde? No hay plata para otras cosas, solamente plata para seguir el mal gasto, el derroche, un país que no tiene. El Consejo Nacional Electoral acaba de hacer al fío el arranque del proceso electoral que se avecina, a préstamo, al fío. No hay plata, pero los señores ya están planificando una celebración por los 200 años del cantón, una celebración con artistas e inversión de $600,000, $700,000. Duele. Pero volviendo al tema más importante, el tema de esos talentos, de ese hombre humilde que no importa. Dios le dio tanto en su cabeza y tanta habilidad en su corazón y en sus manos, que sirve a otras personas con limitaciones de movilidad, sirve creando herramientas y adaptaciones mecánicas para que personas que no pueden caminar o no tienen la movilidad completa y suficiente puedan utilizar vehículos. Y esos otros niños con esas capacidades espectaculares, algún día quiero tenerlos a ustedes aquí, jóvenes estudiantes del Colegio Marie Clarac. Yo tenía una muy buena amistad con las monjitas rectoras de ese colegio porque hablan francés y eso nos identificó en algunas ocasiones que pudimos encontrarnos. Quiero tenerlos aquí para que también esos niños transmitan al Ecuador ese movimiento, ese entusiasmo, ese ver la vida de una manera diferente, que es el mismo espíritu que Paul Alexander en los Estados Unidos. No se dejó vencer, no podía mover nada, tenía que estar en un respirador, metido en un tubo gigante respirador, pero escribió un libro, se graduó en el colegio, se graduó en la universidad, ejerció la profesión. Ese es el espíritu que tenemos que ver, porque el único que da esos talentos es Espíritu Dios. Y por eso utilizo una cita de Mateo, capítulo 25, versículos 20 y 21, que creo que es aplicable, que es importante destacarlo. Sale en pantalla. Y llegando, dice la Biblia, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Estos niños, este señor Miguel Trujillo, Paul Alexander, pueden presentarse ante un Dios y decirle: Señor, pese a todas las cosas me diste tantos talentos y yo lo multipliqué al 100%, me diste 5, te entrego 5 más, total de 10. ¿Cuál es la respuesta de un Dios de satisfacción, de alegría, de ver cómo la gente vive sin derrota, sin abatimiento, sin depresiones, sin estrés, como modernamente tanto se habla, la depresión, el estrés, frente a cosas a veces hasta pequeñas, banales, simplemente porque nos hemos acostumbrado a no dar la buena batalla que es la batalla de la fe, sabiendo que Dios levanta la vida de aquel que confía en Él y le dice: Señor, mi vida te pertenece. Escuchaba una frase hace poco de un querido amigo, el pastor Alberto Delgado en los Estados Unidos, que decía: si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo va a hacer. Qué hermosa frase de fe. Y el Señor a esas personas, ¿cómo les responde? Versículo 21 de este capítulo 25 de Mateo. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esta no es una promesa para después, cuando ya hayamos partido. Es una promesa para hoy. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. El hombre diligente, también dice el libro de Proverbios, el hombre diligente no estará delante de los hombres de baja condición, delante de los reyes estará. Es una promesa que además yo personalmente la he podido ver. El hombre diligente, el que se esfuerza, Dios lo pone en el sitio de eminencia para que haga, con esa misma fidelidad en lo poco, haga mucha buena tarea en el nombre de un Dios de bendición. Qué cosa tan linda, qué lindo es comentar noticias como estas. Pero bueno, también tenemos de las otras, en un país tan lleno de complicaciones. Esta noticia nos viene por cortesía de Ecuavisa, ambas, son 2 seguidas. Vamos a ver a propósito de la situación económica del Ecuador, cómo se están haciendo intentos para diagnosticar y manejarla mejor. Adelante, gracias Ecuavisa.
Pero la economía ecuatoriana soporta entonces 2 campañas electorales más, una de consulta popular y luego una presidencial. ¿Aguanta la economía del país un manejo populista, por llamarlo de alguna manera, en donde al gobierno o a un participante activo de estas contiendas le interesa quedar bien y no tomar decisiones impopulares, pero no necesariamente responsables con las finanzas públicas? Bueno, es lo lamentable de la política cortoplacista de la economía del país en general. Las prioridades en el país son de muy corto plazo. Los políticos buscan ganar la siguiente elección, la siguiente consulta, están en el día a día. Y los temas de fondo, los temas de largo plazo, los que pueden hacer crecer a la economía de manera sostenible, no se realizan, no hay esos cambios. El entorno para la inversión tiene que mejorar, hay que eliminar trámites, trabas para la producción. Hay que seguir abriendo mercados, se lo está haciendo, pero hay que construir competitividad en paralelo. Son reformas de fondo para hacer crecer a la economía. Pensemos que con el ritmo de crecimiento actual nos tomará más de 40 años alcanzar el PIB per cápita que tiene hoy Chile. Es decir, eso nos muestra la gravedad del problema ecuatoriano y es una economía que no tiene capacidad de crecer. Y no tiene capacidad de crecer no porque potencialmente no lo puede hacer, sino porque no estamos dispuestos a hacer los cambios de fondo estructurales para hacer crecer esta economía a ritmos del 7%, no por 3 años. Tenemos que crecer al menos por 3 décadas para hablar de que podemos salir y alcanzar a los países que están mucho más avanzados que el Ecuador. Y con una campaña electoral cada 12 meses es complicado que haya alguien que se atreva a tomar esas decisiones. Definitivamente, además que los objetivos son de corto plazo, son de aquí, ¿qué hago en 3 meses? O cómo gano la siguiente campaña. Y muchas veces para ganar la siguiente campaña electoral hay que tomar medidas que no son las que necesita el país para crecer aceleradamente. Gastar más, elevar el gasto o no reducir el gasto inútil, por ejemplo, en subsidios. Porque esos son temas de fondo que hay que hacer, hay que trabajar por el lado del gasto y los subsidios es un mal gasto del Estado. Hemos destinado más de 60.000 millones de dólares a subsidiar vehículos. ¿Qué hubiese sido si ese dinero lo hubiéramos usado para invertir en educación? Definitivamente tendríamos otro nivel de competitividad y no seríamos ya un país subdesarrollado. Pero esas son esas decisiones equivocadas que se hacen siempre pensando en el corto plazo, que ese es el gran problema de la política ecuatoriana. Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal. Gracias, Alberto, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. La decisión fue comunicada por el viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, en una reunión con la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles, según lo confirmó el vicepresidente de este gremio en Guayas. Se trata de un sistema de franja de precios, es decir, cada mes las gasolinas Extra y Ecopaís tendrían un aumento gradual hasta que su valor ya no tenga subsidio. Según los distribuidores, sería de 10 centavos cada 4 semanas. El precio va a ser universal, o sea, el precio va a ser igual para todos y el gobierno decide a qué sector va la compensación y lo hará mensualmente a ese sector destinado, ¿no? Es decir, ya no sería un mecanismo de focalización usando sistemas informáticos de cobro diferenciado en cada gasolinera, con información individual del usuario, datos de sus ingresos personales o el cilindraje de su vehículo, como inicialmente se había anunciado. Con este mecanismo, en las estaciones de servicio solo se necesitará exhibir el nuevo precio a cobrar. Si toman la decisión de eliminar, hacer una banda de 10 centavos mensuales, estamos hablando de que en 6 meses podría eliminarse ya el subsidio en la que es gasolina. Aunque en esa reunión no hablaron de fechas, el presidente Daniel Noboa dijo en enero pasado que estas medidas se aplicarían en el segundo trimestre del año, por lo que los empresarios apuntan a mayo, es decir, luego de la consulta popular. Qué excelente entrevista que nos hemos permitido destacar, la entrevista que hizo Lenín Artieda a Alberto Acosta Burneo, en donde de forma muy sencilla, muy clara, sin aspavientos, Alberto Acosta dice, el gran problema de la política ecuatoriana es el corto plazo, no ver más allá de 5 dedos más allá de su nariz. El estar para sacar algún rédito, para no quedar mal, para pensando en las próximas elecciones. Qué triste, qué mala decisión se tomó en Montecristi cuando al abrir la consulta, al abrir el mecanismo de la muerte cruzada, como se le llama hoy, se dejó simplemente para decirlo y se convocarán a nuevas elecciones para que un nuevo parlamento y un nuevo presidente completen el periodo de los que acaban de ser despachados. Ahora lo estamos viendo. Todo al corto plazo. ¿Por qué? Porque en un año vamos a tener ya elecciones. Ya mismo va a haber elecciones. Y reitero un comentario que lo he hecho ya por 3ª vez en esta ocasión. Señor presidente Daniel Noboa, no piense en las reelecciones.
No piense en su reelección, problema de los que tienen miopía y narices largas y dedos cortos. Usted tiene que hacer la diferencia. Piense en atacar temas de fondo, como lo dice el economista Alberto Acosta Burneo, no en el corto plazo para quedar bonito y salir reelecto. No, usted ya es presidente. No puede volver a ocurrir, y lo vamos a comentar en un punto posterior a propósito del tema del IES. No puede estarse diciendo, no subamos el subsidio, o quitemos, perdón, el subsidio a las gasolinas, sino hasta después de la consulta popular, por eso lo votan para mayo. No subamos el IVA, sino para abril, por eso lo votan para abril. Cuando en el país, el problema es que este rato, y reitero lo que dije hace un momento, el Consejo Nacional Electoral no tiene 60 millones de dólares para poder organizar la consulta popular. No hay dinero para pagar la deuda gigantesca al IES, para que el IES coge esa plata y comience a comprar lo que necesita comprar para atender bien a sus enfermos. No piense en el corto plazo, señor presidente. Usted ya es presidente. Es decir, dicho de otra manera, bien o mal, pasa ya a la historia. Si pasa en bien, será porque usted realizó reformas profundas que le proyecten al Ecuador, no para de aquí a un año, sino para de aquí a 10, 20, 30 años, como lo dijo Alberto Acosta, para que haya cambios fundamentales. 60.000 millones de dólares nos hemos consumido en subsidios a los combustibles los ecuatorianos. Si con esos 60.000 millones de dólares hubiéramos pagado la deuda de 25.000 millones de dólares que tiene el Estado al IES, que le sacó de la plata de los afiliados, si pagáramos de esos, hubiéramos podido pagar de esos 60.000 millones los 25.000 millones, todavía sobrarían 35.000 millones para cosas muy positivas. No pensemos más en eso. Señores asambleístas, que aprobaron hace poco esa pseudo reforma a la ley del IES, ya la vamos a comentar más adelante. No piensen en el corto plazo, el país se hunde porque ustedes no piensan con el corazón, están pensando simplemente con las vísceras del interés político. Digo no todos, porque sí hay gente que sí lo hace. Lamentablemente, pocos. Tenemos una noticia muy interesante que quiero destacarla. Pero antes de eso, vale la pena decirlo. Proverbios capítulo 22, versículo 7, que va a salir en pantalla, habla de cómo el mecanismo usual cuando uno vive mal, desordenado y vive pidiendo prestado, tomando prestado de alguien. Proverbios 27:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Qué bueno fuera que así ocurriera con el IES en el Ecuador, ¿no? Porque el IES le tendría al gobierno del cuello, agarrado del cuello, para decirle, paga lo que me debes porque yo necesito atender a mis afiliados de una manera digna y correcta. Pero no. Me reservo un poco el comentario para el punto siguiente porque quiero unir las cosas de una manera más ordenada. Vamos a un tema sumamente delicado y grave. Y vamos a tener la participación de un invitado vía Zoom. Vamos a tener la participación de un invitado, un psicólogo que ya estuvo con nosotros en una ocasión anterior. Porque el tema de la violencia que se ha vuelto endémica en el Ecuador, no estoy hablando de las pandillas. Esa es violencia a grande tamaño, sí. No es el tema de otras cosas. Vean ustedes la violencia, cómo está degradando el tejido social ecuatoriano. Quiero que ustedes vean el video de lo que ocurrió. Claro, hemos suprimido, y pido por favor a las familias, si es que están con sus hijos menores de edad, acompáñenlos y explíquenles bien el siguiente segmento, porque los menores tienen que ver esto y tienen que escuchar el análisis que vamos a hacer, a pesar de que las escenas son bien fuertes. Adelante, por favor, con el reportaje, el video de la agresión a una jovencita, a una niña prácticamente, estudiante de la ciudad de Otavalo. Pamelita me pegó. 1, 2, 3, corte. Aquí, y así me ves, así soy. Pero quítate las manos de la cara, quítate las manos de la cara, quítate. Déjale, Ana, déjale. Pues no te metas. Párale, ve, Pamela, párate. Párate, sentate ahí. Ay, hijo de puta, me te vi. Ay, me te vi. Ya. Pero me ver tu cara, ¿no te hice nada?
seguir hablando mal de mí. Así de fácil como usted habla de nosotros, así de fácil es venir a hablar conmigo. ¿Y así quieres hablar mal de mí todavía? Sí. Cuando vayas a hablar de mí, piénsalo bien las cosas, ¿no? ¿Viste? 1 y 1000 veces. Ya te tocan ahí. 1 y 1000 veces. Pero darás de bonito. 1 y 1000 veces. Espera, ya viene el carro. Espera. Ya de 3 videos de una sola. Cobardía, sadismo, alevosía, bajeza. Bajeza. Esa es la palabra que define las conductas de esas, mocosas. Bien vestidas, prepotentes, que maltratan a una niña indefensa. Eso es lo que está caracterizando a muchos jóvenes aquí en el Ecuador hoy por hoy. Y la niña absolutamente indefensa. Es demasiado pequeña para el tamaño de las que le agreden. 2, a falta de 1, cobardes. Y la niña no se atreve a defenderse porque sería peor el castigo. La niña simplemente hace lo mínimo para proteger su físico, su rostro, su cuerpo. Si esto indigna, también es indignante otra cosa. Es indignante que esto no pasó pues en el patio de una casa deshabitada, no pasó en algún sitio donde no cruzaba nadie por la calle. Ustedes lo vieron, en la vereda de una calle pública, de una vía pública, y no hubo una sola persona que ayude a esa niña y la proteja. ¿Qué le está pasando al país? Pues señores, ¿acaso no tenemos un poco de amor y de consideración por nuestro prójimo? ¿Acaso la cobardía, la vileza, el delito van a triunfar? Miren ustedes, lo hemos pasado en algunas ocasiones. Esa viejita cruzó la esquina, una de las esquinas más peligrosas de Quito, 12 de octubre, Ventimilla, 2 avenidas. Había 3 universidades en esa zona. Hay 3 universidades, la Politécnica Salesiana, la Politécnica Nacional, la Universidad Católica. ¿Hubo alguno de estos señores o señoritas de estudiantes de alguna de esas universidades que se cometió de decirle, mamita, venga, le doy la mano, le voy a ayudar a cruzar la calle porque esto es peligroso? No, ahí le dejaron que pase, le dejaron que a su suerte sobreviva. ¿Esa es la sociedad que queremos? No, Dios no nos mandó a hacer una sociedad así y tenemos que reaccionar. Nos decimos cristianos, seámoslo, hablemos claro, seamos considerados, amemos al prójimo, porque esa abuelita, esa viejita podría ser nuestra abuelita, podría ser nuestra madre cuando estaba sola, esa niña podría ser nuestra hija, nuestra hermana, y hay que defenderlo. Yo no digo que se fajen a trompones con los agresores, simplemente que griten, clamen, se pongan delante, a ver si pueden pasar por delante de 2 o 3 señoras o señores que la hubieran defendido a esta chica en Otavalo. Pero queridos amigos, esta es la desgracia de lo que estamos viviendo en el país. Indiferencia, no es mi problema. Haya problema de las locas que le pegan y de la otra que se deja pegar. Haya problema de la viejita, no, a la finalista logró pasar. Qué tristeza de sociedad. ¿Creen ustedes que esto agrada a los ojos de Dios? Por eso es que no va a salir en pantalla. Por eso es que el otro día yo compartía con ustedes algo que leía en el profeta Sofonías capítulo 3, cuando Dios hablando dice, ¡ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora! No confió en Jehová Dios, ni se acercó a su Dios. Y describe, ¿no les parece que describe al país? Sus gobernantes son, en medio de ella, leones rugientes. Sus jueces, lobos de la noche. Sus profetas, los de la visión, son altaneros, hombres fraudulentos. Sus sacerdotes, es decir, los líderes espirituales de los valores que deberían ser de los valores de este pueblo, contaminaron los santuarios, falsearon la ley. Parece que no fuera la Biblia, no parece que fuera un editorial de algún periódico digno del día de hoy, pero es la palabra de Dios describiendo lo que hoy somos Ecuador. Es hora de cambiar. No podemos seguir así.
Estamos esperando que nos avisen que hemos logrado contacto con alguien a quien yo quiero pedirle que nos ayude en el análisis de por qué está surgiendo esto, qué está surgiendo y cómo poder contrarrestar estos síntomas de violencia. ¿Estamos listos? Adelante entonces, pues, producción. Y quiero dar la bienvenida al psicólogo clínico Andrés Acuña, joven, capaz, inteligente, de buena formación técnica y de muy buena formación ética. No sé si me escucha, Andrés. Bienvenido. Doctor Larco, muy buenas tardes. Sí, y muchas gracias por la invitación y a todos los que visibilizan Asomavisión. Andrés, usted podría darnos una explicación de qué está pasando con nuestra sociedad que se está retroalimentando de estos fenómenos de violencia, que ya no es pues la violencia, como lo acabo de decir, no es la violencia de los sicarios con armas, no, esto es una violencia mucho más socializada, mal socializada entre comillas, jóvenes, adolescentes que agreden a una niña en la calle, pero lo peor que acabo de decirlo, Andrés, usted seguramente lo escuchó, lo peor de todo que me parece es que nadie la defiende, es decir, una sociedad no solo violenta, sino indolente, indiferente. Andrés. Sí, doctor. Efectivamente, lamentablemente esta situación que pasó allá en la ciudad de Otavalo, allá en la provincia de Ibaguara, pues se evidenció un caso de agresión, ¿no? Entre adolescentes. Y no solo hablemos de varones, estamos hablando de chicas, de mujeres. Entonces, se está lamentablemente visibilizando la normalización de la agresión. O sea, se establece ya la agresión, la violencia como algo normal, donde se va normalizando totalmente frente a una situación donde las personas, más bien de ver, de visualizar y analizar el contexto, de frenar, es cómo se va fomentando la violencia. Entonces, la violencia en sí se va convirtiendo en un proceso de transgresión hacia el otro, ¿sí? Es decir, anula a la otra persona. Y más es evidente con los muchachos, con jóvenes, adolescentes y jóvenes, sobre estas situaciones que ellos van agravando más su estado comportamental. Es decir, no ven una realidad racional frente a las eventualidades que estén a su alrededor para frenar esta situación. Andrés, entonces, ahí viene una pregunta mía. ¿Cómo comenzó? ¿Hay alguna explicación de cómo comenzó este proceso degenerativo de la relación social? ¿Y cómo atacar ahora para que ese proceso al menos se detenga y propiciar una reversión? Doctor, me da mucha pena manifestar esto, pero esto nace a través de las familias. Familias disfuncionales, familias ampliadas, en estas familias ampliadas donde va incorporándose nuevos núcleos, donde lamentablemente no se ven los nuevos roles, los nuevos vínculos familiares, sociofamiliares. Estamos hablando de que se va transformando uniones de vínculos familiares tóxicos frente a una realidad que solo se sujeta a las personas para satisfacer tal vez sus necesidades, o sea, sus cuestiones como personas. Pero los que van tal vez manifestándose así, los que van, ¿cómo decirlo?, pagando los platos rotos son los adolescentes y niños, porque ellos van atrapando o van observando estos estados comportamentales, ¿sí?, de los mayores. En este caso, hablemos de los tutores o figuras cuidadoras. Donde debe primar los derechos humanos y sobre todo la cuestión de los derechos de los niños y adolescentes, donde incurre aquí la integridad superior del niño. O sea, prevalecer la integridad superior del niño, pero aquí no están viendo eso. Es decir, Andrés... Y ahí es cuando se rompe la normativa. Yo entiendo, Andrés, que una de las explicaciones vendrá, por tanto, de ese fenómeno horroroso, vergonzoso, pecaminoso del machismo, que provoca una serie de deterioros profundos, como usted lo acaba de decir, sobre la familia, pereniza las conductas en los hijos, agrede, aplasta lo que debería ser una normal interrelación afectiva, cuidadosa de la mujer en el entorno familiar, sea la esposa, sea las hijas, y provoca la reacción pendular hacia
un feminismo como el que, y le invito para que usted vea, hemos obtenido la Data Ecuador, una información sobre cómo el feminismo en el Ecuador está actuando. Y quiero que usted se mantenga en sintonía, lo vea, para que también nos haga un comentario de lo pernicioso que también es cuando las cosas se van al otro extremo. Vamos adelante con este video que lo obtuvimos. Esta es la manera en que se daña el patrimonio a pretexto del feminismo. Miren esta maravilla, esta joya arquitectónica, grafiteada absolutamente toda la pared. Toda la pared del lado de la compañía en la calle Sucre, entre Benalcázar y García Moreno, frente a la estación del metro. Es realmente una lástima cómo dañaron esta parada. Y queridos televidentes, habrán podido ustedes observar los resultados, los vestigios del desenfreno, de la agresividad y de la falta de amor por la patria y por la ciudad. No agredieron una pared cualquiera, que ya sería suficiente porque esa pared pertenece a una persona. Agredieron a una de las paredes laterales del monumento histórico del patrimonio cultural de la humanidad, la Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, monumento conocido alrededor del mundo. Agredieron de esa manera. Claro, gracias a un buen trabajo de este ciudadano que se conduele y subió al portal La Data Ecuador, a quien agradecemos por este buen material gráfico. Sin embargo, conocemos que la violencia verbal explícita de las manifestantes fue prácticamente degradante para la condición de mujer. Entendemos que la mujer, dentro de los parámetros correctos, reivindique un mejor rol en la sociedad, una correcta igualdad de género, no garantizada solo por la Constitución, garantizada por un Dios que ama a la mujer y la honra y la respeta y la creó con una dignidad muy alta, altísima. Pero llevar a estos extremos en donde para mostrar, como alguien dijo, para mostrar que hay que reivindicar, que hay que cambiar, del machismo fueron al hembrismo, palabra que la utiliza un comentarista. Entonces, ahí es cuando necesito acudir, tenemos un par de minutos, mi querido Andrés, para que usted pueda dar recomendaciones para el seno de las familias, Andrés, para el seno de las familias, para que este fenómeno sea atacado. Ahí en donde usted mencionó está la raíz de esos problemas. Sí, efectivamente, lo sucedido, una marcha simbólica donde prevalecen los derechos de la mujer, obviamente por tratarse un día muy significativo, se va transformando en otro proceso en el cual va entrando en un estado de hegemonía, hablemos de competición de géneros. Desleal. Entonces, exactamente, no se trata de eso, no se trata de solo de reivindicar derechos, se trata de promover derechos y obligaciones que para los dos géneros, sea al hombre y a la mujer, reivindican al ser humano. Pero lamentablemente esto está tergiversando los roles de la mujer, convirtiéndose en un enmascaramiento machista cultural. Como usted mismo dice, se transforma un proceso, un contexto sociocultural en la que la reivindicación de la mujer debe también asimismo expresarse
debe expresarse a través del acto de la violencia, el acto de anular a la otra, en este caso a la figura masculina. Pero no se trata de aniquilarnos entre seres humanos, se trata es de que ellas, si ellas vivieron situaciones y contextos de violencia, es como reivindicarlo desde la otra manera, como usted nos dice, lo manifiesta que Dios creó también a la mujer para poder tener esa visión de vida, de dar vida, no de quitarla o de destruirla, no de sujetarse a una historia que ha arrastrado a la humanidad a un sentido de acabar. Y esto viene incorporándose desde las mismas familias, los mismos procesos que se evidencian como violencia dentro de los núcleos familiares, que es lo que hace que lamentablemente se anule estas circunstancias y acudan a estos grupos donde supuestamente se sujetan. ¿Para qué? Para reivindicar sus derechos, pero es mostrándolo a través de la agresión, de la transgresión hacia se puede decir, a instituciones, como usted puede visibilizarlo a través de la iglesia en otras instancias donde supuestamente no reivindican estos derechos. Entonces, ahí es cuando ellas tratan de visibilizar esto o de crear un límite entre lo biológico y lo psicológico, donde transgrede la agresividad y se genera un proceso somático ¿de qué? Cultural, un proceso intrapsíquico donde lo afectivo, lo emocional que quiero transmitir se traduce en algo agresivo. Por lo tanto, ¿cómo reversarlo, Andrés? Por lo tanto, ¿cómo reversar ese proceso? ¿Qué recomendaciones? Nos queda poquito tiempo, poquísimo tiempo. ¿Cómo dar un tip, un consejo concreto, puntual a las familias para que no caigan en esto? Ya. Nuevamente, la clave es nuevamente volver a los procesos de vinculación del rol familiar con Dios. Ahí está la clave. Anulamos a Dios, se anula la situación. Un presidente centroamericano, que ustedes ya lo conocen, de El Salvador, Nayib Bukele, habla de Dios. Una nación sin Dios no es una nación que progrese. Lamentablemente, aquí estamos quitando a Dios. Se están creando nuevas leyes, la eutanasia, leyes que están proveyendo más del aborto, la cultura de la muerte, y eso va transgrediendo a las familias en sí. Eso es el desencadenante frente a estas situaciones cuando se quita a Dios de por medio. Andrés, muchísimas gracias. Realmente, Andrés, muy preciso. Usted es un científico, un psicólogo. A pesar de su juventud, usted tiene una lista de cualidades y de títulos profesionales que a mí me impresionan por su juventud, por su profundidad. Pero usted lo ha puesto bien clarito y en sencillo. La única manera de reversar el proceso es pidiendo a Dios que vuelva a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra patria. Andrés, muchísimas gracias. Dios lo bendiga por esta colaboración. Siempre estaremos pendientes para contar con usted. Un saludo a la distancia. Gracias de todo corazón. Miren, queridos televidentes. Miren, queridos televidentes. El doctor Andrés Acuña nos ha dado una pastilla muy clara. Y adicionalmente, me permito agregar, ya pensando un poco como sociólogo, que no lo soy, pero hay que pensarlo así, también hay que comenzar a extirpar algunos suscitadores de violencia. ¿Quieren ustedes ver algo que para mí es impresionante? Y pido a producción, que estamos haciendo piruetas a la final, salir en vivo es una pirueta. Es una pirueta y es hermoso, es desafiante. Aquí no hacemos cortes, recortes, etcétera. Esto salió mal, recórtalo. No, salimos directo para que lo que salga sea transparente y sea emocionante. O sea, por último, motivo de comentarios, pero lo hacemos por la gracia de Dios en directo y tratamos de hacerlo muy bien. Miren ustedes, por favor, una noticia que no quiero que se nos quede, dos en realidad. La una proveniente de Ecuavisa, la otra también que se refiere a la práctica deportiva y el interés de la gente en esas prácticas deportivas. Vamos adelante, por favor, con esa noticia de la chitomanía. La UFC 299 se desarrolló en el Casella Center de Miami, Florida, en un lleno total, 19.500 personas, vendido completamente, en la cuarta mejor taquilla de la historia del UFC y donde más de 5.000 personas venían de Ecuador o lucían los colores de la tricolor.
Marlon Chito Vera en su combate con Sean O'Malley tuvo muchas complicaciones. El norteamericano lo controló por completo a lo largo de los 25 minutos que duró la pelea. No logró Chito Vera conectar golpes importantes y de hecho hay un punto de inflexión en el segundo asalto. Un rodillazo al rostro del ecuatoriano lo descolocó por completo, donde otros luchadores terminan cayendo. Chito se mantuvo de pie, pero su estrategia ya no fue efectiva. No logró penetrar la defensa de su rival y al final la victoria fue para Sean O'Malley de manera unánime por decisión de los jueces. Después de la pelea, O'Malley, que acudió a la conferencia de prensa con una bota ortopédica y con algunas heridas de guerra, destacó las virtudes de Chito, destacó su resistencia. También el presidente de la UFC, Dana White, dijo que Chito es el peleador más resistente que ha visto en su vida y que es prácticamente imposible que lo finalicen. No descartó que tenga nuevamente la posibilidad de pelear por el título, pero dijo que tendrá que ganar algunas peleas y tendrá que pasar algún tiempo. Si a eso le llamamos deporte. El pugilato en la historia se inventó en Grecia y en Grecia era sumamente cruel porque no había pues como los guantes de los boxeadores de tiempo moderno que tienen una cierta protección tanto para la mano como para el rostro del rival. Hay reglas definidas en el boxeo moderno, hay reglas, se transforma en otra cosa diferente del pugilato griego, que es más parecido a esto de la UFC, por cierto, porque en Grecia, los guantes tenían puntas de acero para ocasionar el mayor daño posible, destrozos al rival. Salían sacados los ojos, abiertas la boca, destrozados completamente. ¿Y cómo salió el ecuatoriano de este combate? ¿Vale de algo que le digan que es el peleador más bravo de la UFC? ¿Le ha valido de algo? Yo hice una pregunta a los compañeros aquí en el canal antes de entrar a este programa y les decía, ¿cuántas peleas puede resistir un ser humano a ese nivel de destrozo, de golpe, de agresión? Y eso que, en definitiva, no hubieron situaciones extremas como se ha visto muchas veces, que cuando cae el rival al suelo, se le lanzan encima y lo agreden a patadas o a golpes lo más salvajes posible sobre la cabeza, sobre el rostro. ¿Eso deporte? El deporte, yo no soy futbolista, no me gusta, no me atrae. No es que no me gusta, pero no me atrae mucho el fútbol. Pero hay que reconocer que es un deporte, porque al final la gente sale formada físicamente, por regla general, sana, mentalmente, físicamente. ¿Qué decir de otros deportes? El tenis, el atletismo, etcétera. ¿Decir que esto es un deporte? No. A otro perro con ese cuento. ¿Saben por qué? Porque esto es un negocio. La cuarta mejor taquilla de la historia, la cuarta. Y claro, no apareció en este reportaje, pero yo sí, que doy seguimiento a las noticias, veía como el ganador se presentó ante la prensa y dijo, y ahora voy por ti, el campeón de España, ahora voy por ti. Más plata, más dinero, todo el mundo hace dinero. La vida, la salud de las personas no importa. Y el Ecuador fascinado. Viajaron, se organizaron viajes para ir a Miami, país en crisis. Mientras tanto, a verdaderos triunfadores. Y en el mismo Miami, el mismo día, en la misma ciudad de Miami, vean lo que una ecuatoriana deportista, valiente, le dio a la República del Ecuador, nuestra patria. Adelante con la noticia. Bravo realizó una impecable tarea en natación, también en la bicicleta y en el trote para sumar importantes puntos en la clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras que en la rama masculina el ecuatoriano José Andrade arribó en el puesto 20 y también Gabriel Terán en el lugar número 21. Qué orgullo da. Elizabeth Bravo, tanto ha trabajado, tanto ha luchado, tanto ha competido, que logró ser campeona panamericana de triatlón. ¿Saben ustedes lo que es eso? Bicicleta, carrera, nado. En definitiva, sumando, se hacen como 50 kilómetros, no, mucho más, cerca de 100 kilómetros de competencia. Pueden ustedes imaginarse, campeona panamericana de triatlón. Pero ella pasó desapercibida. Mismo lugar, mismo Miami, mismo día. Totalmente desapercibido. ¿Saben ustedes por qué?
porque la violencia, la fanfarria, el espectáculo está en las cosas más bien dicho, menos positivas. La UFC. ¡Qué vergüenza! Y el país entontecido. Los medios de comunicación, ¿cuánto le dieron a Elizabeth Bravo? ¿30 segundos? ¿20 segundos de noticia? Queridos amigos, no es posible. ¿Dónde están nuestros valores? ¿Dónde está el respeto, el aprecio por una Glenda Morejón clasificada a las Olimpiadas? Por una Rosalba Chacha clasificada a las Olimpiadas? Por un David Hurtado clasificado a las Olimpiadas de París. ¿Y qué decir de esas, la Tigra, esa quevedeña maravillosa que está clasificada a las Olimpiadas de París en lucha libre? ¿Qué decir de los hombres y mujeres que se han clasificado en halterofilia, levantamiento de pesas y en otras disciplinas? Vamos a tener un clasificado a los olímpicos en ciclismo. ¿Dónde están nuestros valores? ¿Saben por qué se contagia la violencia? Porque la hemos puesto en el altar de la adoración. La UFC es más importante que un campeonato panamericano bien ganado, bien trabajado, que una clasificación a las Olimpiadas bien hechas. No, queridos amigos, definitivamente, y por eso quiero citar Proverbios capítulo 13, versículo 17, que nos da la guía para entender mejor las cosas. El libro de Proverbios, va a salir en pantalla, dice: hay quienes pretenden ser ricos. Y quisiera que salga, pero así, grandote, por favor, producción en pantalla. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Para mí, este proverbio, este versículo, describe la situación de el mal balance que el público le está dando al trabajo de ecuatorianos que sí meten ganas, que sí hacen las cosas como es debida. Hay quienes pretenden ser ricos, ya eran campeones mundiales, ya estaba todo listo para los festejos. ¡Wow! ¡Qué paliza se ganaron! Mientras que otros, ¿qué pasaron? Se fueron desapercibidos, han pasado desapercibidos. ¿Qué han hecho? Campeones panamericanos, casi todos ellos, y en algunos casos campeonas mundiales en levantamiento de pesas. Y a ellos no les hemos dado el homenaje que se merecen, pero este programa en el nombre de Dios sí lo hace. Y despedimos así, incentivando. Ustedes valientes que están clasificados a los Juegos Olímpicos y la gente no les ha dado el lugar de honra que merecen, aquí sí lo tienen. Porque ustedes parecen ser pobres, parecen estar así, pasando suave, humildes, pero ustedes son ese núcleo de riqueza más hermoso que tiene el deporte ecuatoriano, ejemplo para las generaciones, y eso quiero destacar. Hasta aquí llegamos por hoy, se nos quedaron algunos temas, pero valió la pena comentarlo de esta forma. Hasta la próxima emisión de su programa, Actualidad a la Luz de la Biblia. Que el Señor Jesús sea glorificado siempre a través de todo lo que hagamos ustedes, nosotros.